El Manual del Maestro. La instrucción de vida. Hola, 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 muy buenas noches. De nuevo estamos en este espacio de devocional que hemos establecido durante todo este tiempo de cuarentena. Un gusto estar con ustedes en esta noche. Me alegra poder saludarles. Gracias por abrirme la puerta de su casa, por darnos esta hermosa oportunidad de orar juntos, de leer la palabra de Dios juntos y de compartir este momento espiritual. Un momento importantísimo, porque de la palabra que sale de la boca de Dios nos alimentamos espiritualmente, así como hoy desayunamos, almorzamos, algunos de ustedes ya habrán cenado, pues también la palabra del Señor es un alimento diario. Y hemos encontrado este espacio para poder compartirlo todos, disfrutar de orar, disfrutar de estudiar el texto bíblico. Hemos analizado durante varios días ya esa última semana de Jesús y hemos ido meticulosamente, paso a paso, analizándola y estudiándola aquí, en esta iglesia virtual, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Siempre suscríbete, dale la campanita, dale like para que te estén llegando todo el tiempo las actividades que vamos y estamos desarrollando. Son muy importantes, entonces qué bueno estar todos en esta noche. Sé que después de un día ajetreado de trabajo, se llega cansado a casa si estás teniendo que salir, o ahora el teletrabajo, que yo no sé por qué uno siente que trabaja más desde la casa que cuando sale. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me parece que uno trabaja locamente desde temprano hasta tarde. Pues este es un buen espacio de refrigerio, como para respirar, tranquilizarse, darse cuenta un poco de las cosas que están alrededor, tomarse un café al lado de su servidor y estudiar la palabra juntos para que ella nos enriquezca. En este día vamos a seguir estudiando la palabra y les voy a invitar a abrirla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 en adelante. Ya hemos entrado en ese momento maravilloso de la resurrección. En el día de ayer encontramos al ángel dando tremenda noticia y las mujeres quedando pero sorprendidísimas de esa noticia que, aunque el Señor la había anunciado, pues casi que todos sus discípulos no tenían mucha fe en ella, pero ahora estas mujeres han ido al sepulcro y se han encontrado con semejante noticia. Vamos a compartir la palabra del Señor entonces. Dice así, San Mateo 28:8. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y él les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allí me verán. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Qué pasaje interesante, ¿verdad? Después de la resurrección y de ese encuentro con los ángeles, el evangelista Mateo nos pone en otro escenario muy interesante. Recuerde que esta parte final está como en 3 secciones. La primera es el mensaje del ángel a las mujeres. Lo segundo es el encuentro de estas mujeres con Jesús resucitado. Y lo tercero, que lo vamos a ver seguramente mañana, es la misión de los apóstoles. El hecho aquí es que las mujeres han salido después de haber hablado con el ángel y allí
cerquitica, a unos pocos pasos, se encuentran con Jesús, el resucitado. Y llama la atención que las mujeres están, dice la Escritura, en dos aguas, entre la alegría y entre el miedo. Y sabe que para mí ese es como el camino de los discípulos, el camino de todos los que seguimos a Jesús. A veces vivimos entre ese gozo y esa alegría y esa fe y esa confianza de que el Señor está con nosotros y que vamos a salir adelante y que lo vamos a lograr y que vamos a superar dificultades, obstáculos, pero ahí mismo aparece la duda, el susto, si será cierto, si lo podremos hacer de verdad. Ahí mismito nos aparecen ese tipo de cosas y nos llevan a generarnos esa angustia del discípulo. El discípulo vive entre la alegría y entre la fe, entre la alegría y el miedo más bien. Pues estas mujeres van así cuando de pronto nada más y nada menos que se les aparece el Señor Jesucristo, que siempre cuando tenemos miedo aparece con su palabra: no tengan miedo, no tengan miedo. Recuerden que Él trajo paz, y la paz que Él nos da no es la paz que da el mundo. La paz para ellos en esa época era la paz romana, que era una igualdad entre los imperios, entre ejércitos gigantes que se estaban peleando, entonces declaraban la paz, pero al de abajo, al campesino y al pueblo, pues las cosas no le cambiaban mucho entre la guerra y la paz. Ellos sufrían la guerra, pero la paz, pues le seguían cobrando impuestos, lo seguían maltratando, lo seguían humillando. Entonces Jesús, cuando dice que trae una paz distinta. Y Él siempre nos detecta, se da cuenta que tenemos miedo, se da cuenta que tenemos susto. Y allí aparece Él con esa maravillosa palabra: no tengas miedo. ¿Por qué nos dice no tengan miedo? Pues porque nosotros, los discípulos de Jesús, sus seguidores, permanentemente nos ataca ese bichito del miedo, y Él aparece siempre para tratar de ayudarnos y de bendecirnos. Ellas lo adoran, el Señor les dice: vaya y dígale a mis hermanos. Mire qué expresión tan linda. No son sus discípulos en este pasaje, no son aquellos que me traicionaron, no son aquellos que se fueron corriendo, no les dice a las mujeres: vaya, dígale a esos traidores que nos vemos en Galilea, que allí me las van a pagar, allí los voy a ver cara a cara, a ver por qué hicieron lo que hicieron. No, que Jesús, vaya y dígale, por favor, díganle a mis hermanos. Qué expresión tan linda de confianza, de paz. Imagínense, para todos estos que habían salido corriendo, ¿cómo no se van a sentir confiados, tranquilos, perdonados por Él, cuando no les dice ni traidores, cuando no les saca la queja por delante, sino que les dice: por favor, dígale a mis hermanos, que allí nos vamos a ver? Ese es Jesús, ese es el Señor que hemos creído. Por eso la radical diferencia entre cualquier otro tipo de propuesta y la propuesta de Jesús. La propuesta del Señor es una propuesta de amor, es una propuesta que no te está guardando así, lleva una conmigo, lleva dos conmigo, a la tercera no lo perdono. No. Jesús es distinto. Puedes haber fallado, puedes haber cometido errores. Siempre que retornas a Él, te vas a encontrar con un Jesús que te ama, con un Jesús que te llama hermano, es decir, de mi propia familia, de mi propia sangre, le amo, y no tiene en cuenta tantas cosas que nosotros hacemos, como los seres humanos, ¿no? Hágale algo a un ser humano, hágale esto a un ser humano, y a veces nos sentimos, somos resentidos o hacemos cosas que no debemos hacer. ¡Qué bueno es el Señor! Y de allí, la Escritura y Mateo, siendo muy realista, parte a contarnos dos versiones de la resurrección de Cristo. Dos versiones, siendo realistas, nada fanático, ¿no? Él las está contando de una manera muy tranquila y muy sincera. La primera versión es la de las mujeres. Las mujeres salen de allí a decirle al mundo que Jesús ha resucitado, que lo han visto, que un ángel, primero se encontraron con un ángel y después se encontraron con Jesús.
¿Ustedes se imaginan ese alboroto de esas mujeres contándole a los discípulos? Yo me las imagino cansadas de la carrera, pidiendo agua, la una interrumpiendo la otra. Bueno, eso se tuvo que ser una locura bien interesante. Ellas diciendo: primero nos encontramos un ángel removió la piedra, el ángel nos dijo que éramos las enviadas para que les dijéramos a ustedes que él había resucitado como lo había dicho, pero ahí al pasito nos encontramos con Jesús. Eso fue una alegría, él estaba allí, él nos mostró sus manos heridas, su costado, fue una cosa emocionante. Yo me imagino a estas mujeres. Lo interesante también aquí es que el testimonio de mujeres para esa época no era creíble. Y Jesús, al frágil, al que no se le cree, le da la encomienda, la misión más importante, y es ser las primeras evangelistas de la resurrección. Qué bueno es el Señor. No tienes que tener 1000 cosas para entender que Jesús te quiere usar. No necesitas 10.000 cartones encima, 10.000 títulos de ellos, para nada. Con una sola llamada y un link que le digas a tus vecinos: mira, escucha a nuestra iglesia, escucha al pastor. Con eso ya te estás convirtiendo en un mensajero y no necesitaste 1000 cosas. Jesús usa a estas frágiles mujeres ante la sociedad para decirle al mundo que Él ha resucitado. Y hay una segunda versión. La segunda versión es, lógicamente, la de los guardias que, según Mateo, se evidencian todo lo que pasó, evidencian lo del ángel. Cuando apareció el ángel, quedaron por allá tirados, llenos de miedo y casi muertos, asustados. Ellos están viendo semejante escena tan interesante y de pronto salen corriendo, pero salen corriendo hacia un grupo de personas específicas: los ancianos, los sumos sacerdotes y los ancianos de Israel. Y les cuentan semejante noticia. También me los imagino angustiados, asustados. Le van diciendo a los sumos sacerdotes: mire, bajó un ángel, estaba vestido de blanco, nos removió esa piedra tan pesada, nosotros estábamos allí, no pudimos hacer nada, caímos como muertos, estábamos asustadísimos, allá nos tiramos y de pronto pasó esto y pasó esto. Y ellos, contando esto a los sumos sacerdotes y a los ancianos, ellos les dan muchísimo dinero para que digan que los discípulos se robaron el cuerpo en la noche. Y dice Mateo, muy sinceramente, sin intentar casarse con algún punto de vista, dice él muy sinceramente que esa es una de las tradiciones que más ha estado en el pueblo judío hasta el momento en el que se escribe el Evangelio. Es decir, que a pesar de que hubo una gran cantidad de seguidores de Cristo diciendo que Él resucitó, también había la contraparte que decía: no, Él no resucitó, los discípulos se robaron el cuerpo. Los discípulos se robaron el cuerpo. Mateo es de verdad muy, muy honesto en lo que escribe. Y podríamos decir para nosotros que esas dos versiones también recorren nuestro diario vivir. Los hombres y mujeres de fe que creemos en el Señor Jesucristo no tenemos ninguna duda de su resurrección. Pero hay grupos, personas que no creen en la resurrección y que pueden inventar cualquier cantidad de historias frente a ella. Lo cierto es que nosotros como cristianos no podemos demostrar la resurrección de Cristo. Y no la podemos demostrar si no es a través de la fe. Escuche bien. Usted dice: vaya, demuestran la resurrección de Jesucristo. Pues difícilmente alguien se lo puede comprobar. Pero nosotros como cristianos que hemos abierto el corazón a la fe del Señor, a los cambios, a las transformaciones, tenemos que decir claramente que Él resucitó a través de nuestra fe. Y la mejor manera de demostrar que Él resucitó es que hacemos un mundo mejor. Imagínense la época de Jesús y de los apóstoles. ¿Cómo demostraban los apóstoles la resurrección de Cristo? Ellos tenían que vivir en una sociedad bastante complicada, donde había egoísmo, donde a nadie le importaba el otro, donde se destruían entre ellos,
donde el imperio robaba, destruía, y ahora se levantan pequeñas comunidades que dicen que Jesús resucitó y que hacen un estilo de vida diferente. Es ahí donde se marca la diferencia y donde se demuestra que Jesús resucitó. Cuando tenemos algo distinto, cuando en su casa hay paz, cuando mientras en este mundo hay injusticia, usted es justo. Cuando este mundo está lleno de misericordia, usted tiene misericordia. Cuando si Dios lo pone en puestos de dirección, usted no termina siendo corrupto, sino que mantiene la línea de la honestidad. La gente va a tener que decir, este loco está convencido de esa resurrección porque mire cómo actúa. Y eso marca grandes diferencias. Además, déjeme decirle que a través de la fe es nuestra forma de corroborar la resurrección y nos acogemos a lo que el apóstol San Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 en adelante. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale la pena. Y no vale la pena para nada. Ni tampoco vale la pena la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Y miremos el versículo 17, dice, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. Entonces el apóstol San Pablo no le cabe la menor duda de la resurrección de Cristo. A mí, desde mi fe, no me cabe la menor duda de la resurrección de Cristo. Y a ustedes que me escuchan, que me están viendo por el canal de nuestra comunidad, no les debe caber duda jamás la resurrección del Señor. ¿Y cómo se la mostramos al mundo? Pues haciendo un mundo distinto. Que tu casa sea distinta, que tu hogar sea distinto, que tu familia sea distinta, que tú seas justo, misericordioso, amoroso, que no andes con odios, con resentimientos, con venganzas, con nada de eso. Cuando los de afuera se den cuenta, dice, este tiene algo, y ese algo es porque está siguiendo a Cristo. Y si eso fuera mentira, pues él no lo haría. Pero como es verdad, la resurrección de Cristo, ahí vemos el cambio. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a encarnar esto y a apropiarnos de la historia de las mujeres. Miren lo lindo. El discípulo vive entre la alegría y el miedo. Entre la alegría y el miedo. El Señor, sin ningún tipo de rencores, a aquellos que lo habían abandonado, les dice y les manda un mensaje. Dígale a mis hermanos que quiero verlos en Galilea, que quiero hablar, que quiero compartir con ellos, porque me son muy importantes. Además, manda ese mensaje de la resurrección con lo más frágil de la sociedad en aquella época, haciéndonos ver que para Él, para usarnos en nuestra fragilidad, Él es experto. Y Él es experto en usarte a ti y a mí. No podemos ser los más profesionales, pero sí podemos estar en sus manos y nos va a usar. Señor, en esta noche estamos agradecidos con tu presencia. Te amamos, bendecimos tu nombre. Sí, Señor, nos sentimos tan débiles, tan frágiles a veces, sin argumentos muchas veces, pero aquí venimos a decirte que te amamos y que tenemos la fe suficiente en tu resurrección. Ayúdanos a vivirla y aplicarla donde quiera que estemos. Bendice a todos los que me han escuchado. Al que por primera vez pasó por este canal, te ruego que tu Espíritu Santo lo toque y esta persona sea hoy ministrada por el cielo. Que se pueda comunicar con nosotros para que sepamos de acompañarle y de ayudarlo y de bendecirlo. Una vez más, levantamos nuestra oración, Dios, a causa de esta pandemia que nos tiene agobiados y angustiados. Por favor, Señor, tu misericordia no falte, tu bondad no falte, tu amor no falte. Ayúdanos, buen Dios, a ver que saldremos de esta situación
con un aprendizaje mayor como sociedad. Te ruego y te pido 1000 bendiciones. Amén. Muy bien, Dios los bendiga a todos en esta noche. No nos olvidemos que el domingo tenemos una única reunión a las 10 de la mañana. Hemos tratado de reunir todas nuestras reuniones en esa única reunión. Así que despiértese, tenga un buen tiempo allí, desayune y reúnanse con la familia para estar en este espacio lindo que vamos a tener. Los niños a las 9:30, no se olviden, pequeñines, a las 9:30 hay un hermoso programa que se está haciendo y que hay un grupo lindo de colaboradores que están haciendo un maravilloso tiempo y de programa para ustedes, porque también son supremamente importantes para nosotros. Les amamos. Y a las 10 todos, ¿vale? Me alegra mucho poder estar con ustedes. No nos olvidemos de lo que dijo el apóstol San Pablo en la carta a los romanos. Les aseguro que nada ni nadie, ni lo de arriba ni de lo de abajo, ni de ningún lado, nos va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao. Bendiciones. Nos vemos mañana a las 8. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.